Ya. Tengo acá entonces el ambiente de desarrollo de Visual Studio, ¿sí? Web, y voy a crear un proyecto nuevo. ¿Sí? Recuerde, archivo, nuevo proyecto. Fijarse siempre que sea C#, es el lenguaje que estamos trabajando, web. Ya. Y vamos a hacerlo con una aplicación web vacía de ASP.NET. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir acá parte 1 del CRUD y aceptar. Camina los códigos que ya. Ya, este es el proyecto entonces vacío creado en Visual Studio 2013. Voy a agregar un formulario. Clic derecho, agregar nuevo elemento y requiero un formulario web. Ya, vamos a hacer acá entonces el registrar. Es persona, ustedes lo cambian después producto. ¿Sí? Lo mismo. Agregar. Ya. Ahí tengo entonces el formulario. Ya. Aparte de entregar el video, el código, todo el código va a estar respaldado acá, ¿sí? En un documento Word también, ¿sí? Para ir viendo algunas cosillas. Ya. Primero voy a hacer la interfaz de registro, ¿sí? Entonces necesito acá, un root que va a ser un textbox, ¿sí? Necesito un nombre que va a ser un textbox, un apellido que va a ser un textbox y la comuna que será comuna una lista. Perfecto, ahí está. Y finalmente un botón registrar, ¿sí? Voy a cambiarle acá en las propiedades el texto del botón. Lo tengo marcado el botón. Voy al atributo text y le coloco ahí grabar persona. Bien, ahí está. Ya, miren, ahora viene entonces un poco la magia de la base de datos. Ahí aparece un drop down list, ¿sí? Nosotros en algún momento poblamos el drop down list a mano, ¿cierto? O sea, si voy acá, dice editar elementos y yo escribo acá los elementos, ¿sí? O sea, supongamos que coloco agregar texto Santiago value 1, tratando de emular lo mismo que está en la base de datos. Pero ¿qué ocurre si yo modifico la base de datos y le agrego más comunas? Acá no se van a ver, tendría que agregarlas a mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar el drop down list a la base de datos. Ya, fíjese cómo se hace. Editar origen de datos. Ya. Me pregunta, ¿cuál es el origen de datos? Actualmente no hay nada. Le voy a decir entonces nuevo origen de datos. Ya. Me pregunta acá en esta interfaz, ¿cuál es el motor de base de datos que está usando? SQL. Ya.
no es tan directo porque ahí me dice que solamente se puede conectar con Microsoft SQL Server, Oracle u OLEDD, que son los partners de Microsoft. MySQL no está considerado acá, tendría que yo descargar el driver para que aparezca ahí para MySQL. Ese es el detalle. ¿Ya? Aquí yo estoy usando la base de datos de Microsoft. Y esto que aparece acá, ADO.NET, es un Access Data Object y ya viene el código implementado para conectarme a la base de datos sin tener que codificar, solamente a punta de clic. ¿Sí? ADO.NET, entonces, ¿qué hace el trabajo de la conexión? SQL, aceptar. Ya, esta parte es súper importante porque la vamos a usar después en el INSEE. Dice, ¿qué conexión de datos debería utilizar la aplicación para conectarse a la base de datos? No hay ninguna. Hay una antigua, hay otra que está creada. Voy a hacer una nueva para este proyecto. ¿Sí? En el caso de usted aquí va a aparecer vacío. Nueva conexión. Y acá es donde me pide los parámetros para conectarme a SQL Server. Ya, dice origen de datos SQL Server. Si fuese MySQL debería cambiar el proveedor de la base de datos. Vamos a ver. Nombre del servidor. ¿Cuál es el servidor que estamos usando? Local. Localhost. Local. Login. Si fuese remoto, ahí iría la dirección IP del servidor. Pero como me estoy conectando a mi mismo equipo, escribo local, localhost, login. ¿Tiene que ir entre paréntesis? Tiene que ir entre paréntesis, sí. Ahora, como yo les dije que cuando ustedes instalaran SQL Server, lo dejaran por autenticación de Windows, o sea, usa su credencial que tiene ahí en Windows, lo deja ahí. Si no, si quiere crear usuario, contraseña. Lo dejamos. Ya. Cargando nombres de base de datos. Está conectando ahí al servidor. Está alegando por el servidor. ¿Qué fue el nombre del servidor? Lo que dice otro segundo seguir. ¿No? ¿No? Si estuviese apagado esto, vamos acá. Lo que es la escribir local es que es IP, otra cosa. Sí, podría ser, pero tiene que resultar. Equivoqué. Me está dando un error como que estuviese detenido SQL Server. Un segundillo. Ya. Me está diciendo que la instancia local no aparecía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue ver el nombre del servidor que generó acá en SQL Server. ¿Sí? Ustedes le dan acá clic derecho, Connect, y ahí está el nombre del servidor.
¿sí? Claro que está usando el nombre que viene de fábrica del notebook, ¿sí? Debería ser local en otra instalación, ¿sí? Entonces copio ese nombre y lo escribimos acá. Ahí está el nombre del servidor, y ahí automáticamente acá me aparecen las bases de datos que ahí están, ¿sí? Que en el caso de nosotros es BD personas, ¿sí? Podemos probar la conexión acá. Quedó listo. Dice la conexión de prueba se realizó correctamente. Bien. Aceptar. Ya. Aquí está entonces la conexión. Y esto es lo importante. Me genera una cadena de conexión. Que esto es lo que uno debería hacer a mano, pero ahí aparece ya autoescritura, que es el nombre del servidor, data source, initial catalog, que es el nombre de la base de datos, seguridad integrada, verdadero, que es la autenticación que estoy haciendo por Windows. Eso se llama string de conexión, ¿sí? Son los parámetros para poder conectarme a la base de datos, cómo se llama la base de datos y cómo se llama el servidor. ¿Ya? Tengo que entregarles información. Por lo tanto, la vamos a dejar, la vamos a copiar en algún bloc de notas. Porque después la vamos a usar. La voy a dejar ahí respaldada. Ya. Siguiente. Ahí está el nombre del connection string, ¿sí? String de conexión. Siguiente. Y aquí fíjese que ya está haciendo la conexión a la base de datos. De hecho me está mostrando ahí las tablas. Tabla persona, tabla comuna. Y le digo que voy a ocupar las dos columnas, ahí está, de la tabla comuna. Está chequeado el asterisco, ¿sí? Si quiero colocar condiciones, ahí aparece. Por ahora todo igual. Siguiente. Consulta de prueba. Ahí aparece entonces lo que está en la base de datos. Finalizar. Ya. Al darle finalizar, me pregunta qué quiero mostrar en el campo de datos del drop-down list y quiero mostrar en el dato para el valor del drop-down list. ¿Se recuerdan que una cosa es lo que yo le muestro al usuario, que es el ítem, y el otro es el valor, lo que usted usa para programar? Entonces, el valor será el código. ¿Y qué voy a mostrar? El nombre. ¿Se dan cuenta? Al usuario le muestro el nombre y yo me quedo con el código. ¿Sí? Ya. Aceptar. Vamos a probar esta parte. Ahí lanzar al navegador que tiene por defecto. En este caso está Opera. Fíjese que ahí el drop-down list queda conectado a la base de datos. ¿Sí? Estoy sacando ahí los datos que están en la tabla común. Ya. Vamos a recuperar ahora los datos que están acá. ¿Sí? Ya. Volvemos acá al proyecto. Detenemos la aplicación. Ya. ¿Dónde va a ir entonces el código C# que va a hacer todo el trabajo? En el botón. Exactamente. Doble clic en el botón grabar persona. Y está. Ya. Recuperemos los valores. String root es igual a
textbox1.text, no hay nada que convertir ahí, porque el editText me devuelve un string. String nombre es igual a textbox2.text. String apellido es igual a textbox3.text. Y la comuna, ¿cómo lo dejamos? El código de comuna, ¿cómo lo dejamos en la base de datos? Int. Int. Vamos a escribir drop doublist 1 punto. ¿Qué recuperamos acá? El ítem, el value o el index. ¿Qué es lo que era el index? El index, perdón. La posición que ocupa en la lista, de 0 a n. El ítem, lo que yo le muestro al usuario, el nombre de la comuna. Y el value, el código que tiene asociado. Punto value. Ya. Eso aquí me devuelve un... No. Eso me devuelve siempre un string. Ahí está. Aunque yo haya puesto un número en el value de la lista desplegable, es un string siempre. Ahora, pasa que yo en la base de datos, ese código lo tengo manejado como un entero. Por lo tanto, lo convierto, convert.toInt16 a número entero, y lo guardo en una variable que se llama codComuna, que es de tipo entero. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar estos datos. Response.write y vamos a escribir el root recuperado. ¿Qué más tenemos? El nombre. Tenemos el apellido. Y el código de la comuna. Code comuna. Voy a imprimir lo que estoy recuperando nada más. Veamos si funciona la recuperación y luego insertamos. Ahí está. ¿Sí? Root 123-4, nombre, apellido y el número de la comuna. ¿Sí? Ya. Ahora insertemos en la base de datos. Ya. Primero, aquí les dejo documentado el código. Primero lo que hay que hacer es importar una librería, ¿sí? Que se llama SQL Client. Sí, porque le voy a decir que quiero usar los métodos que trae C# para manejar SQL. Entonces, el using es como un import o un include, lo mismo que ustedes quizás han visto en otros lenguajes. System.data SQL Client. Entonces me voy acá. Tengo que tener la aplicación primero. Ahí. Using system.data.sql client. Y ahí está. Listo.
¿Qué voy a hacer después? Tengo que usar una clase que se llama SQL Connection. Esa clase SQL Connection es la que pertenece a SQL Client y es la que hace la conexión. Es una clase abstracta, o sea, yo no la veo. Solo sé que esa clase hace la conexión y como parámetro le voy a pasar el connection string que está ahí. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo capturados los datos. Este era de otro ejemplo. Y escribo acá entonces SQL Connection. Objeto, el mismo nombre de la clase con minúscula, es igual a SQL New SQL Connection. ¿Ya? Esa es la instancia de una clase. ¿Sí? Ahí tengo el objeto. Ahora digo SQL Connection punto Connection String. Y ahí, ¿qué es lo que llevará? El string que sacamos de la base de datos. ¿Qué es lo que contiene ese string? El servidor y la base de datos. O sea, a cuál servidor tiene que ir y a cuál base de datos tiene que ir para hacer lo que yo quiero que haga ahí con la base de datos. Entonces, escribo un arroba, eso significa dirección. ¿Sí? El arroba siempre ha sido un direccionamiento. Y le voy a pasar el string de conexión que ya tengo generado por ado.net. Ahí tiene que ir. Ahí está. ¿Sí? Cerramos acá la instrucción. Y ahí está hecha la conexión ya a la base de datos. Clase SQL Connection y el objeto SQL Connection. Siguiente paso, la query. ¿Cuál es la consulta que usted quiere ejecutar? ¿Sí? Vamos a escribirla acá. Primero le voy a decir a la conexión que la abra. ¿Sí? SQL Connection, que es el objeto de la clase, .open, método abrir. ¿Sí? Acuérdense que el método SQL Connection pertenece a la clase SQL Connection, por ende hace uso de todos los métodos. Y uno de sus métodos era Connection String. Ahora estoy usando Open, abrir la conexión. Y voy a crear la query. String query inserta. Y le digo el mismo código SQL que usted hizo. Insert into tl persona values, pero acá ¿qué es lo que va a ir? En vez de ir los valores, van a ir variables, parámetros. Primero es root, segundo es nombre, el tercero es apellido y el otro es code comuna. Respetando los mismos nombres que tenemos en la base de datos. ¿Sí? No le paso acá el valor, se supone que el valor es el que ingresa el usuario. Solamente que hay un parámetro. Se supone que eso lo voy a llenar después con el valor del formulario. Ya, respetar el nombre de la tabla, tal cual como está en la base de datos. ¿Sí? Ahí está la query. Fíjese que la query está escrita como texto plano. C# no entiende SQL, es otro lenguaje. Ya. Siguiente paso, SQL Command. Ya, ¿qué es lo que hace SQL Command? Es el que ejecuta la query en la conexión. Y fíjese que me está pidiendo ahí dos parámetros. Como él es el que va a ejecutar todo, me está diciendo qué debo ejecutar. La query. ¿Y dónde tengo que ir? A la conexión.
¿sí? Que fue SQL Connect. Entonces, escribimos el SQL command, clase SQL command, objeto SQL command es igual a new SQL command. Le paso la query. ¿Cómo se llama la query? Query inserta. Y le paso la conexión que se llama SQL connection. De hecho ahí me está diciendo lo que debo pasar, ¿sí? Me dice el primer parámetro es un string que guarda la query y el segundo parámetro la conexión. SQL connection. Y listo. Dos clases abstractas, SQL Connection y SQL Command, que pertenecen a Ado.net, o sea, el que hace el trabajo de manipular la base de datos. No sé el código, solamente sé lo que hace, por eso es abstracto. Y por último sería agregar los parámetros a esos arroba que se escribieron ahí. ¿Sí? Fíjese que ahí está el arroba. Y yo lo que debo hacer es decir qué es lo que va ahí. Entonces voy a utilizar el objeto SQL command, parámetros, agregar con valor. Sería SQL command, objeto, SQL command, punto parameters, punto add with value. Ya. Primero me pide cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? Root. Sin la arroba. ¿Qué es lo que va en esa clave? Root. Ese que está ahí. Y hago lo mismo con todo. SQL command, punto parámetro, punto agregar con valor. Me pregunta cuál es la clave que quiero reemplazar. Nombre. ¿Qué es lo que va en nombre? La variable nombre. La que está ahí. Siguiente, SQL command, punto parámetros, punto agregar con valor. Clave, apellido, ¿qué es lo que va ahí? La variable apellido. Y por último, SQL command, punto parámetros, code comuna y code común. Bien. Aquí entonces hice el reemplazo de los valores que van ahí. Y ya por último, no queda más que ejecutar todo lo que está hecho. Execute non-query. SQL command punto execute non-query. Non-query porque no estoy recibiendo valores de vuelta. Cuando yo haga un select, voy a usar el reader, ¿sí? Porque ahí me está devolviendo datos de vuelta. Aquí yo le estoy enviando datos, ¿sí? Entonces ejecuto execute non-query. Ese método es cuando usted hace consultas y usted envía datos. Por ejemplo, delete, update y el insert, ¿sí? Si es un select que le devuelvan datos, es un reader. Ya. Y este método, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devolvía cuando yo hacía el insert en la base de datos? Cuando yo escribía el insert into, le daba ejecutar, ¿qué me devolvía?
mensaje Un mensaje, ¿qué decía el mensaje? que se devuelve un Ya. Affected rows, ¿cierto? Y el número de filas afectadas. Ya, ese número es el que retorna este método. Entonces lo guardo acá. Int n filas. Y si n filas está guardando el número de filas que fueron insertadas, ¿cómo lo usamos para preguntar si se registró o no? se mandó, o sea, Claro, o sea, como si es mayor a 0. Si es mayor a 0. Si n fila es mayor a 0, significa que algo es ingreso. se ingresó al registro. Response.write registro insertado con éxito. Si no, Te llamo. response.write. Bien, el error puede ser porque ya existe, no sé. Habría que ver eso. Listo. Finalmente, que no se olvide nunca SQL connection.close. Cerramos la conexión. Bien. Ejecutemos. Profe, esa parte donde dice que consigue el lado punto. ¿El lado sí? Sí. Fíjense, registro insertado con éxito. Vamos a verificar. Me voy a la base de datos. Tengo la query ya hecha, select persona. Bueno. Execute. Y ahí está el que inserté por interfaz. ¿Sí? ¿Para qué le sirve esto? Para hacer la mitad de lo que se pide ahí, el insertar producto y el asignar, que los dos usan insert. ¿Sí? ¿Se entiende, Jesús? Un poco la lógica. ¿Sí? Ya.